Buenos días. Sé que tienen hambre, vamos a hacer lo más breve posible, aunque tenga 40 minutos. Bueno, en principio agradecer a las autoridades de la universidad, al doctor Marco Cubillo León especialmente, que cuando me dio la oportunidad de presentar este trabajo, le dije, doctor, voy a blasfemar a la tecnología, casi como insultar un poco a la tecnología, pero con todo respeto. El doctor me miró, esto en Skype, fue hace como 6 meses atrás, 8 meses atrás, miró y me dijo, adelante. Así que, doctor, somos corresponsables de esta aventura. ¿Estamos? Vengo a ser como un cisne negro en esta oportunidad. No vamos a ver ningún número, ningún dato estadístico. Viniendo de tan preciosa exposición que tuvo el doctor recientemente, vamos a ver una cosa distinta. Bueno, ¿por qué ciberpsicosis? En realidad no es psicosis. Yo quiero tener como un respeto profundo a la psicosis, porque como ustedes saben, la psicosis tiene que ver con una entidad, una manera de enfermar ligada a la esquizofrenia. Con esto no quiero decir que la tecnología nos lleve a un plano, o la cibernética nos lleve a un plano de la psicosis, porque sería entrar en una falsedad. Pero sí hay determinados predisponentes que hacen, orgánicos o biológicos, y ahora vamos a ver un poquito de este recorrido, que nos lleva a pensar de que cuando alguien tiene muchísimas horas detrás de una computadora o de algo cibernético, tiene como más preponderancia o predisposición a alteraciones del trastorno del espectro autista, que no es necesariamente psicosis o autismo, ¿sí? Vamos a un pequeño recorrido también con el cerebro. ¿Por qué el cerebro? Porque estamos en una etapa de absoluto cerebrismo. Un poquito de crítica a la neurociencia, porque creo que la exponencia anterior que tuvimos con este doctor tan tecnológico y ahora hablar absolutamente de una cuestión más humana, creo que esto consiste también en la transdisciplina, en llegar a un lenguaje común, aunque parece como polos distintos, pero en definitiva el centro siempre es la persona devenida en paciente. Nos gusta tener este tipo de expresión, persona devenida paciente. No es un paciente específicamente, sino una persona que por alguna dificultad enferma, ¿sí? Este va a ser un pequeño recorrido que vamos a ver a continuación. Esta es la función, no es una teatralización, pero sí es poder conceptualizar algunas cuestiones que tienen que ver específicamente con la neurociencia. Vivimos en este momento una cerebrocracia. Esta cerebrocracia hace referencia a una elección donde parece que todo es el cerebro. Esta sobredimensión del cerebro, existe la cerebrocracia, la teocracia. Había un filósofo argentino que decía la caquistocracia, aquellas democracias donde los gobernantes no sabían las cosas y nosotros como individuos de la sociedad tenemos que ser como testigos de estas barbaridades. Si bien la cerebrocracia no es una caquistocracia, pero es una exacerbación y todo nos corresponde a un cerebro. Si un cerebro forma parte de un organismo, no es una entidad aislada, ¿sí? Capacidad de eficiencia. La neurociencia, primero agradecer que existe la neurociencia. Siempre tenemos que pensar en factores de I. La transdisciplina consiste en eso, en sumar I, sumar y sumar y sumar, sumar saberes, no restar saberes, pero siempre nos encontramos con que cada una de nuestras disciplinas en alguna circunstancia no alcanza para entender el humanismo ni el ser humano en su complejidad. Cuando hablamos de complejidad, ¿qué es lo complejo? Aquello que no es simple. O sea que aquello que es lo que es simple no es complejo. Y en este caso, la capacidad de eficiencia en las neurociencias también tiene su costadito, su lagunita, ¿sí? Nos debe todavía cierta explicación. Las patologías de las que trabajamos en el centro de rehabilitación, específicamente las neurológicas, tienen una característica particular, que traza, determina un tipo de conducta y comportamiento que ya antes de enfermar no es el mismo que antes de enfermar. Con lo cual, si a eso le sumamos cierta incertidumbre en cuanto a la etiología de algunas patologías, en el caso como el autismo, y digo referencia al autismo porque no está claro la etiología. Hay un montón, es decir, la ciencia trató de explicarla anteriormente cuando no había todas estas máquinas ni estos cableados que hoy por suerte existen. Se pensaba que tenía que ver con una forma de determinar la educación y la crianza de ese niño con esos padres. Pero siempre tenemos que hablar de un predisponente genético a que haya autismo. El autismo es una entidad muy seria y de un comportamiento muy particular. Alzheimer, autismo, enfermedades degenerativas, son todas enfermedades que la neurociencia intentan explicar, explica una forma, pero después hay otra forma que tiene que ver con comportamientos humanos que no corresponden solamente a entender cómo funciona un cerebro. Fíjense acá, todos los trastornos neurológicos psiquiátricos
son del terreno de la neurología y la psiquiatría. Ayer vimos un caso que presentó la licenciada Bustos de un síndrome regional complejo, y en esto consiste la complejidad. No es un psicofármaco, no es un neuromodelador o un neurotransmisor o una pastillita que no va a solucionar estos aspectos, sino siempre tiene que ver con un tratamiento sobre todo complejo, siempre lo complejo. Como también en palabras de Carolina Bustos, cuando ella habla que hoy es la transdisciplina, aquella metodología que nos acerca a estas complejidades, quizás el día de mañana puede ser otra. Hoy nos afianzamos y tenemos que ir determinando y buscando esos espacios de interconexión y esas situaciones tan complejas que no va a determinar, por ejemplo, hoy que es la transdisciplina, quizás mañana puede ser otra. ¿Sí? Pool de especialistas que intentamos entender que son los nuevos filósofos informáticos, biólogos, matemáticos, siempre intentando explicar o posibilitando a través del cableado del cerebro. Es una parte, nos falta otra. Las teorías computacionales también intentan homologar lo que es la conducta del ser humano y el cerebro. Ahora, yo hasta el momento, si ustedes lo han visto, avísenme, no vi en una sola computadora llorar, ni emocionarse, ni amamantar a un niño. Y es más, estamos en un momento donde parece como que el límite o el eventual castigo, no hablo del castigo físico, a un mal comportamiento, una conducta inadecuada de un individuo, es sacando la PlayStation. Antes entendíamos que siempre cuando se decía, ahora va a venir tu familiar X, el padre y tu madre, y vas a ver cómo esta conducta la vamos a corregir. Ahora si le sacamos un dispositivo cibernético, es como más castigo. Ya como a los niños no les importa tanto si hay un castigo o no. Simplemente desproverlos de algún elemento cibernético ya es un flor de castigo. Esta es la era que nos toca. Ayer una frase muy contundente del doctor Cano dijo, es lo que nos toca, es lo que hay. ¿No es cierto, doctor? Por supuesto, o conductas, emociones, pensamientos, todo tiene que estar absolutamente controlado. Y creo que la neurociencia aparece en un momento determinado porque hay un intento de control de nuestras conductas, control de nuestras emociones. Bienvenido, pero no va a alcanzar. Definitivamente no va a alcanzar. Intentar pensar en el cerebro como una entidad... Ahí estamos mejor. Sí, perfecto. El cerebro como entidad nociológica no va a alcanzar para entender la problemática humana. Es un compuesto de un organismo y esto lo tenemos que entender. Intentamos comprender determinadas circunstancias a partir de la neurociencia, pero no somos un cerebro funcionando solamente. De hecho, acá estamos viendo que por lo menos hay piernas, además de un cerebro, ¿no? Tildarlo de unidad individual promueve una mirada sesgada, que solo dentro de un equívoco concepto que nos inunda errores conceptuales. Tenemos que mirar el cerebro, tenemos que estudiarlo, pero también tenemos que estudiar otras características. Siempre hay que estudiar al hombre, esto le decimos siempre a nuestros alumnos en la cátedra, incluso cuando vemos autores de otros momentos, 50 años atrás, 60 años atrás, siempre tenemos que considerar que hay que estudiar los fenómenos en un contexto determinado. El hombre siempre sobrevive a una cultura, vive en una cultura. Aun cuando nacemos, ya nacemos en una cultura. Además de ponernos nuestros padres los nombres, hay un contexto cultural que está mucho antes que nosotros nazcamos, mucho antes que seamos una intención de nacer. Ahora bien, ¿dónde podemos situar al bendecido cerebro a lo largo de nuestra cultura, desde la existencia de los homínidos, ya bipedestando hasta el momento? Les recuerdo que todos venimos de los homínidos, ¿eh? No nacimos de un repollo, ni de una autopista, ni nada que se le parezca. Sin historias no hay clínicas. Acá vamos a hacer una pequeña crítica al modelo médico que hoy subsiste o empezó a existir, quizás extrañando un poco lo que sucedía en otros momentos con la medicina y con el paciente. Cuando hablo de medicina hablo de clínica en general, no es esto una hegemonía médica, ¿eh? De hecho, la transdisciplina nos convoca siempre a romper con las hegemonías de las disciplinas. Percibimos la percepción de la mercadotecnia, es decir, que la eficiencia empresarial ha devorado la clínica siendo esta soberana. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros como agentes de salud estamos subordinados específicamente a lo que tiene que ver, en nuestro caso, por ahí en nuestro país, a las obras sociales, a los prepagos. Es decir, si bien trabajamos en libertad como agente de salud, siempre tenemos que correspondernos a un nivel estadístico y subordinado por las empresas que determinan la medicina. Por eso hablamos de mercadotecnia.
Lo que intento en este slide es, nosotros cuando hablamos de historias, un paciente tiene una historia que lo precede seguramente. No se puede establecer vínculos con pacientes que solo sean a través de internet o a través de celulares o a través... eso está bien. De hecho, hoy en día, por lo menos en Argentina, se está instalando un montón de software donde tenemos atención clínica con el médico a través de Skype, lo cual soluciona un montón de cosas, pero hay un aspecto de la vida de cada uno de nosotros que tiene que ser narrada. Tenemos una historia, nos emocionamos, aún como agente de salud, también nos emocionamos del padecimiento de esa persona. Enfermar es una experiencia vital, como dije anteriormente. Las experiencias solo pueden ser narradas y la clínica necesita no solo explicarlas, sino comprender. La explicación, determinar un diagnóstico, sostener una clasificación. En psiquiatría o en psicología usamos DSM-4, DSM-5, DSM-10. Eso nos habla de un glosario, nos habla de una estadística y de un numerito. Me parece que el sufrimiento es mucho más que un numerito. La cínica meritocracia hace referencia a la falta de certeza de los datos crudos. ¿Qué son datos crudos? Son números. ¿Tenemos que discutir o pelearnos con los números? No, de ninguna manera. Pero sí no nos va a dar realmente qué es lo que le sucede al paciente. No es el todo de lo que le sucede a un paciente. Si bien nos va a servir para analizar, por ejemplo, ansiedades, nivel, porcentaje de ansiedades, de depresión, de alguna otra falla neuromotora, no somos un número específicamente. Y eso tiene que ver con un diálogo, con una narrativa, con una historia que el paciente nos relata y que nosotros podemos pensar, además de una estrategia clínica. La neolengua médica. Estamos en el área del diagnóstico. Insistimos con esto. Esto tenemos que, los que estamos en este momento, ustedes que se están formando como futuros profesionales, los que ya son profesionales, tenemos que insistir para intentar trasladar el sufrimiento, el padecimiento de un paciente a un diálogo, a un ida y vuelta emocional, no un diagnóstico. Hace poco, la última visita que estuve en México, me dijeron, Adrián, ¿usted cómo llama al discapacitado, a la persona que tiene una discapacidad? Le dije por su nombre. Antes del diagnóstico tenemos su nombre y apellido y su edad. Eso es lo primero que tenemos que respetar. Después un diagnóstico. De hecho, en la transdisciplina, en nuestro equipo de trabajo, tenemos gente que se dedica al arte. En el arte, justamente, se trabaja con los pacientes con distintas patologías y la clave del artista que trabaja con estos pacientes es no saber necesariamente su diagnóstico. Es equiparar el arte con otras disciplinas, porque el arte también tiene su componente y justamente lo que no observa qué diagnóstico tiene. Nunca tenemos que limitar a una persona de venida paciente a partir de un diagnóstico. ¿Se entiende? Por supuesto, no silenciando a las personas que sufren. El doctor Google. Acá ayer la maestra Rossi me habló del profesor Google, algo así referente. Bueno, fíjense que tenemos un estetoscopio alrededor de la máquina, de la información de Google. Bueno, si ponemos el estetoscopio en la máquina no vamos a encontrar ningún latido. Si ustedes la encuentran, avísenme y yo este power ya lo deshago en un instante. No es una amenaza a la clínica, por supuesto que sirve. Ahora, ojo, porque el paciente se acerca con una información de lo que le está sucediendo, que no digo que sea falsa, pero cada uno vive su enfermedad o su padecimiento con una historia particular. La enfermedad es individual. Si bien tenemos un diagnóstico y tenemos una estadística que nos habla, que nos indica en la ciencia cómo proceder o de qué se trata, bienvenido el diagnóstico, pero nunca somos un diagnóstico completamente. Entonces, yo puedo vivir una enfermedad de una manera distinta, tengo una idiosincrasia distinta, tengo una nacionalidad distinta, vivo en un pueblo distinto, entonces cada uno lleva su enfermedad de acuerdo a su latitud y a su creencia, y como puede, por supuesto. Esto es importante, yo siempre hago referencia en mis trabajos a que tenemos como evolución, los homínidos, los seres humanos, tenemos una existencia de 5 a 7 millones de años de existencia. Creo que aún otro proceso hubo, ¿no? Este famoso cerebro donde yo arranqué esta ponencia, que está hiperconectado, hipervinculado a la cibernética, también tiene 5 millones de años. ¿Y cómo era el hombre en ese momento? Porque no tengo el tiempo ahora de pensar y de explicarles algunas cuestiones vinculadas a los comportamientos de la especie, pero créanme que hay un montón de conductas y el componente familiar de cómo se formaron las familias tienen que ver con conductas que teníamos hace 5 millones de años también. De hecho, la familia, de la que me ocupo permanentemente en mi trabajo profesional, no se constituyó apenas
se encontraron 2 personas o 3 personas. Al principio, como especie, no sabíamos de la familia. La familia y las leyes del incesto, vinieron muy posteriormente al concepto que hoy entendemos como familia. Este mismo cerebro de los homínidos, de que nos escapamos de los predadores, es el mismo que llegó a la Luna. Exactamente el mismo. Ahora vamos a ver qué cosa sí se modificó. ¿Qué hace Platón acá? Es la gran pregunta, ¿no? Digo, no me confundí, pertenece a este trabajo, no es de otro PowerPoint. ¿Por qué Platón? Y acá voy a hacer referencia a experiencias clínicas que tenemos en el centro de salud, de trabajar muchísimo tiempo con niños y adolescentes con diferentes patologías. ¿Por qué Platón? Porque tomo la caverna cibernética. Aquellos que han estudiado filosofía o que han estudiado, Platón existió en el siglo IV o V antes de Cristo, o sea que estamos hablando de 2500 años atrás aproximadamente. Con lo cual generamos otro nuevo neologismo y trasladamos la alegoría de la caverna a la caverna cibernética. Y ustedes fíjense que tenemos ahí como 2, apunto con acá, bueno, 2 esclavos, todos lo pueden ver ahí, o prisioneros en esa época de Platón. ¿Qué nos decía Platón por entonces? Que esas personas no tenían contacto con la naturaleza, no sabían del conocimiento, no eran prisioneros o esclavos solamente por eso, sino porque no tenían el saber. ¿Y qué es lo que no tenían el saber? De la naturaleza. Somos gente que hemos vivido millones de años en la naturaleza. Yo asocio al día de hoy a un montón de niños que se pasan 14 horas, 15 horas, 12 horas detrás de un dispositivo, un ordenador, una computadora, y no les pasa absolutamente nada, no hay emoción que perdure, solamente la emoción de perder o no en un videojuego. Con lo cual relacionamos, y aquella entonces, aquel era prisionero o esclavo, le faltaba conocimiento. El niño de hoy, que está en ese tiempo detrás de una computadora, le falta naturaleza. ¿Qué produce esto? Diferentes alteraciones. Somos un ser social, nacemos, este famoso cerebro y se inclina a lo social. Nosotros trabajamos en la institución, en nuestro centro, intentando siempre la inclusión social y la participación social de los pacientes. Ese es como el leitmotiv. Ahora, la tecnología como herramienta indispensable también lleva a que los chicos de hoy, además de no saber jugar, como correspondería en unos aspectos, permanecen horas y horas detrás de esa computadora. Eso es contra natura. Hay algo que predispone alteraciones, por ejemplo, del lenguaje y el aprendizaje. Porque el lenguaje y el aprendizaje se establece siempre con un otro. Somos seres que necesitamos de un otro para poder referenciarnos. Esta es un poco la explicación. La representación de hombres en una marcada subterránea, en una toma de la caverna, están ubicados los niños con las piernas y el cuello encadenados permaneciendo ahí. No sé si ustedes tienen algún familiar, algún conocido, algún niño cercano, cómo la postura, cómo no hay otra cosa que no sea como si fueran protectores de anteojos que están mirando solamente una computadora. Por eso entendemos que es una caverna cibernética. Mirar hacia arriba, hacia la luz de un fuego que brilla detrás de ellos. Antiguamente el sol era como la idea del bien. A estos chicos les falta eso. Yo hace poco trabajé con un niño, empecé a trabajar con un niño de 6 años, de una escuela de educación alemana. O sea, disciplina, más disciplina, más disciplina. Y me tocó este chico, por los padres vinieron desesperados a verme, porque insultaba a la maestra más antigua. La primera entrevista con los padres, porque siempre aquellos que trabajamos con niños debemos tener entrevista con los padres, debemos conocer cuál es su familia, porque un niño tampoco nace de un repollo, nace de unión familiar. ¿Sí? Repollo, no sé si usted conoce, acá en Argentina es una verdura. Bueno, una de las primeras cosas que acercó a este niño, cuando ya finalmente tuve la intención de empezar a atenderlo, me miró y me dijo, vengo a jugar, ¿no? Le dije, por supuesto, vamos a jugar, 6 años tiene. Me dijo, ¿y qué tenés? ¿PlayStation? ¿Nintendo? Le digo, no, nada de eso. Sí que las tengo, pero no las utilizo en ese momento. Me dijo, entonces no sabemos jugar, no hay juego posible. Bueno, ese es el día que tenemos de los niños del día de hoy. Hay que intentar siempre llevarlos a un plano de naturaleza, además de la cibernética. Hay un detalle particular. Los niños con trastorno del espectro autista, la tecnología y la computadora les ayuda un montón, porque figura como un ordenador. Y esa expresión ordenador ordena contenidos, ordena pensamiento y le da estructura a un psiquismo endeble, a un psiquismo que muchas veces no puede por sí solo. ¿Se entiende? O sea, vamos a blasfemar la tecnología, pero después vamos a reivindicar la tecnología. Este es el recorrido. Se ría como un colega.
Esto lo dijimos, fuego, la idea del bien. Nuestros niños adultos no juegan, están ciberconectados. Hay un juego que juegan ahora los padres con los adultos, el Fortnite, que juegan en diferentes motivos, en diferentes momentos. Esto es un poco peligroso también, llegado a ese extremo. A mí me gusta en la terapia con los niños llevarlos a un parque, llevarlos a que tomen contacto con la naturaleza e intentar, además de la computadora, tener actividades lúdicas referenciadas a 5 millones de años, 6 millones de años de jugar de una manera. La psique, y hasta me quiero detener un segundito, porque si bien corresponde a la razón, la ciencia, al razonamiento y los avanzadísimos descubrimientos tecnológicos, existe algo que tiene que ver con un componente psicológico, social e histórico, que en alguna oportunidad se llama engramas, o son los arquetipos inconscientes colectivos, que tienen que ver con esta herencia psicológica. No solamente heredamos genes, la cara parecida, los ojitos parecidos, también heredamos componentes psicológicos, componentes que se desarrollan detrás, las fobias no es de ahora. Es más, los especialistas que hablan de estrés dicen que la sensación de miedo o la sensación de angustia es la misma que sentimos, que tenemos ahora cuando somos amenazados por un arma de fuego, se pone en juego nuestra preservación, nuestra vida, es la misma que teníamos, el mismo temor que teníamos cuando un depredador nos iba a comer. Así lo comprueban, la ciencia así lo establece. Con lo cual hay un repertorio psíquico o psicológico que nos lleva años y generaciones. Y en esto, cuando hablamos de psicología, hablamos de procesos de individuación. Hace un momento yo les expliqué de que cada uno sobrelleva la enfermedad de diferente manera. Y cuando hablamos de procesos de individuación, el niño o el ser humano cuando nace es pura biología. El psiquismo se construye. Nadie nace con un psiquismo determinado. Sin ponerme psicoanalítico ni muy en el plano psicológico, cada uno tiene un proceso de individuación. Y ese proceso de individuación se empieza a establecer a partir de una crianza. Y una crianza en nuestra familia que nos va dando la solidez y los sedimentos para tener conductas de supervivencia, que corresponde a los mamíferos, ni más ni menos. No es una computadora, no debería ser una computadora lo que nos asigne. A menudo vemos en países desarrollados cómo las computadoras y cómo vivimos de manera tal de que parece que nos van a amamantar o que nos van a controlar la conducta, ¿sí? Breve repaso, este es el homínido, este es el hombre de hoy, venimos con esas características. Vamos a hacerlo rápido esto. Han pasado 3 millones de años con una característica, que eran muy primitivos. También sus cerebros eran menores. ¿Qué es lo que más creció? El prefrontal, la inteligencia, el razonamiento. Pero miren lo que yo quiero destacar de esto, además del dato estadístico, el dato científico, cómo tardaron determinadas conductas o pautas de comportamiento, cómo nos llevó millones de años y miles de años considerarlo. Ese mismo hombre. 2 millones de años apareció el primer Homo habilis, aquel que tenía habilidades, sobre todo para las primeras herramientas. Consideramos que las herramientas que hoy utilizamos en tecnología eran las mismas con las que el hombre cazaba en su momento. Hagamos una analogía y se utilizaban de la misma forma. Y costó, miren la cantidad de años que ha costado. Posteriormente, en este contexto de evolución, hoy llevamos, para comparar, 30 años del modelo cibernético. Miren los millones de años que nos costó adaptarnos a diferentes situaciones a lo largo de la historia, cómo podemos considerar que podemos adaptarnos en forma normal, como un proceso de aprendizaje, con 30 años de cibernética. Miren, estos últimos, un cerebro pesaba o medía 1.300 centímetros cúbicos. Fue el hombre que se acercó al fuego. Hay muchos antropólogos que dicen que el fuego fue el primer elemento del lenguaje. Acercarse al fuego fue ese determinante, empezar a ver rostros, y el fuego fue utilizado para poder cocinar los animales y para poder ahuyentar los animales y para poder juntarnos en sociedad. A través del fuego nos cubríamos del frío y a través del fuego podíamos ver, iluminar rostros de noche, cosa que antes no ocurría. Las herramientas, el fuego. Fíjense ustedes, muchísimos años, cerca de 200.000, aparece el Neandertal, el de Cromañón, 40.000, y el último, este importante, el de Cromañón empezó con creencias religiosas y sentido de trascendencia. Hasta el día de hoy tenemos mucho sentido de trascendencia y por supuesto lo religioso. Y el Homo sapiens recién hace 30.000 años. Parece que un prócer de cualquiera de nuestras naciones, que fue hace 100 años, 150 años, parece que fue un montón. Pero miren lo que es la vida del hombre como especie, digo.
los años que lleva. También este hombre, este cerebro, salvaron millones de personas y también produjo la bomba atómica. Y siempre nos preguntamos cómo es la conducta del hombre, ¿por qué la tenemos que controlar? Aún con intención de control, hacemos cosas aberrantes. Como dice Morán, el padre de la transdisciplina, existió un Beethoven en Alemania y existió un Hitler también en Alemania, en un mismo pueblo, casi contemporáneos, un poquito años menos Beethoven, pero también existe, y al día de hoy utilizamos la tecnología para seguir matándonos y en otras cosas para salvarnos. Eso es el hombre. ¿Por qué hacemos este recorrido? ¿Cómo podemos considerar que los cambios actuales vinculados a la tecnología pueden asimilarse en tan solo 30 años? Y estas son las herramientas que utilizamos. Hoy, analógicamente, serían los software, las aplicaciones aplicadas en nuestra aplicación mental, y esto es una redundancia, es fácil de corregir, pero es una redundancia a propósito. Esta intención de redundancia nos da lugar a estados confusionales, exceso de irradiación cibernética, y lo que nos va a provocar o va provocando, de acuerdo a nuestra experiencia clínica, pues estos no son solamente datos estadísticos, que no quise ponerlos a propósito, sino nuestra experiencia clínica, que nos hable que estamos hablando específicamente de un proceso de aprendizaje. Y el aprendizaje, yo le preguntara a ustedes con qué maestro aprendieron más, seguramente van a identificarlo. ¿Por qué? Porque en esa actitud de maestría está el componente humano, ni más ni menos que eso. Me quiero adentrar un poquito en la cibercosis. Miren la imagen de esta nena, que es una tecnológica manera de enfermar. Ustedes tengan en cuenta que una de las prevalencias o de las patologías más prevalentes que existen es el autismo. Y el autismo está determinando que hoy 1 cada 600 chicos en la actualidad va a sufrir algún tipo de trastorno del espectro autista. Hagamos una referencia. El trastorno del espectro autista incluye también alteraciones del lenguaje, alteraciones del aprendizaje, alteraciones de inteligencia. No estamos hablando de autismo propiamente dicho, ¿sí? Esto es importante saberlo. Por eso juego con este título que no es ciberpsicosis, sino cibercosis, para no meterme con el tema de la psicosis que correspondería a otro trabajo. Justamente a partir de la tecnología, ¿vamos bien con tiempo? ¿Sí? Igual faltan 65 diapositivas, así que no va a haber problema. El auge de las nuevas tecnologías, las redes sociales y el uso excesivo e incluso inadecuado nos lleva a alteraciones físicas, psicológicas y sociales conocidas como tecnopatologías. El uso de estas herramientas está extendido hoy en día en nuestras vidas. El incremento de estas patologías pueden llevar a casos más graves del desarrollo de la vida normal, incluso llegar a provocar síndrome de abstinencia. Aquellos chicos, insisto, con esto del castigo o de poder suprimir la PlayStation, les genera una situación de un enojo, de una ira, que muchas veces se transforma en un componente o despierta componentes genéticos importantes que hasta ese momento quizás uno no los veía. Vamos a dar unos ejemplos, solamente algunos. Síndrome del llamado mensaje imaginario, que hace pensar que estamos con vibrar el móvil sin que esto esté sucediendo. No sé si a ustedes les pasa también, de que parece que sentimos que vibró y enseguida accedemos al aparatito. Como que no podemos vivir sin ese aparatito, del que yo utilizo frecuentemente. Síndrome FOMO, díganlo ustedes en inglés, trata del miedo a perder algo de lo que puede estar pasando en sus redes sociales o incluso de noticias del mundo. Hay un montón, yo puse algunas nada más. Más ejemplos, en Japón específicamente, jóvenes que se aíslan absolutamente del mundo, que no salen de sus habitaciones y se pasan el día conectados a un ordenador o dispositivos móviles. La cibercondria o hipercondria digital, que es autodiagnosticarse y hasta ponernos en tratamiento. Y esto Google tiene mucho que ver también, como evitar la consulta con el profesional correspondiente. Miren esta imagen, a mí esta imagen me gusta porque esta es imagen donde como seres humanos necesitamos tener un ser humano espejo. Esta actitud de amor o de contacto humano es lo que tenemos que insistir, aquellos trabajamos como agentes de salud, en que no se pierda. Apoyamos la cibernética, nos ayuda la tecnología, pero hay ciertas cosas que corresponden a la especie humana. Y esto es una de estas características. Poder ayudar a un niño a desempeñarse siempre como referentes la familia, los adultos, esto, no perder el contacto, no perder el cariño.
Esto es lo que nos está pasando últimamente. La familia ha cambiado significativamente, nuestras costumbres han cambiado significativamente también. Vivimos en un mundo de rápidos procesos digitales, recibimos menos confianza y son más controlados. Estos tiempos de menos libertades y un acceso significativamente menor a la naturaleza. Intentemos llevar a los niños específicamente, no sé si les ha pasado a ustedes, que cuando alguno de nosotros, aquellos que vivimos en la ciudad, nos vamos a un parque, a una plaza, a la playa y tomamos contacto con la naturaleza, ¿no parece como que estamos viviendo algo distinto? ¿No parece que respiramos distinto? Bueno, ese proceso tiene que ver, insisto, con las engramas o con este inconsciente colectivo de muchos años. Parece que eso es natural. Y ahí ¿por qué? Porque hay un antecedente genético de años y años atrás donde éramos felices en ese tipo de lugares. El cemento, los edificios, el avión, tantos elementos de hoy en día, no digo que sean contra natura, pero tienen años, algunos años de evolución, mientras contrarrestamos con 5 millones de existencia. La playa, el mar, los bosques, nos transportan a otra situación. Ahí parece como que podemos respirar y algo nos sucede. Es esa carga genética que tenemos que no está desarrollada y donde tenemos que intentar otra vez volver a esos lugares, además de todo lo tecnológico. Esto es importante también, ¿a qué nos lleva a veces el contacto con la cibernética? Menos libertades y un acceso significativamente menor a la naturaleza. Son altamente vulnerables de peligros de comercialización y sexualización, tanto en los niños como en los adultos. Por eso tanto controles que hay también, que tenemos que tener como padres o como agentes de salud de que esto no se propague. La calidad de profundidad de sus aprendizajes durante los años también tempranos está intrínsecamente conectado con la familia y con la comunidad. Los niños, sobre todo, y nosotros también los adultos, tenemos que estar siempre viviendo en comunidad. Para eso existimos. Somos un ser psicosocial y espiritual. ¿Qué tenemos en el mundo de hoy? Usted la va a conocer a Mafalda. Desigualdad, pobreza, violencia, abuso, estrés, enfermedad, exclusión. Siempre tenemos que intentar la participación y la inclusión social, no pensar en algo de la exclusión, pero ocurre, existe. ¿Cuáles son las 5 A's del aprendizaje? Pensar siempre en la alerta, en la atención, en el afecto, acción y aprendizaje. Son como elementos que no podemos soslayar cuando tenemos intervenciones con pacientes y con niños específicamente. ¿Y por qué niños? Nosotros los que ya somos adultos, los que ya tenemos unas cuantas décadas, parece como que el niño no corresponde a nuestra existencia, y sí corresponde. Y trabajamos con niños, y esta estadística que le dije es preocupante, y es muy preocupante, y tenemos que saber sobrellevarla, porque como decía el doctor Cano, es lo que hay. ¿Cuáles son las grandes creaciones humanas? La cultura, el lenguaje, la tecnología, el juego, todo forma parte también de las creaciones humanas. Pensamiento. Nuestro pensamiento y humor también se ve afectado por la música que escuchamos, las películas que vemos, los libros que leemos, la comida que comemos y las relaciones que establecemos. Esta forma de pensamiento también nos va a determinar algún tipo de alteración y tenemos que tener la libertad de poder elegir cómo queremos vivir. Y eso también es importante, transmitirle nuestra percepción como agente de salud de cómo podemos vivenciar frente a alguien que padece una enfermedad o qué es lo que correspondería, sin entrar en juicios de valor, por supuesto. Nuestro humor afecta la respiración y así también la respiración afecta nuestro humor. Yo no sé si ustedes han notado algún niño o un adolescente que haya perdido uno de estos juegos cibernéticos tan importantes, cómo les afecta el humor, cómo a veces hay una preponderancia a romper un objeto, a lastimarse. ¿Cuál es la dificultad mayor que existe en estos procesos? El proceso de despersonalización. Creerse que a través de la cibernética podemos llegar a ser Messi, a quien no me cae bien, les adelanto. Messi. Si me pregunta como argentino, ¿y Messi? Bueno, no me gusta, doctor, discúlpeme, Messi no es alguien que me... Messi, o creerse que uno es Federer, o que uno que es o por el mejor disparador jugando el juego del Fortnite, habla un proceso de despersonalización. Es porque después cuando les toca en alguna oportunidad llegar a jugar en un terreno de creatividad y de juego, hay una frustración total porque tienen la vara muy alta creyendo que es fácil patear una pelota o pegarle una pelota con una raqueta de tenis. Se lo digo de la experiencia clínica esto. Relación y ajuste, tenemos dos conceptos importantes, cuándo es un buen ajuste y cuándo no es un ajuste adecuado. Lo encontramos en el funcionamiento de los padres y del resto del entorno del niño,
que en este caso puede ser escuela, familia, comunidad, etcétera, tienen que estar en consonancia con las características temperamentales y con su capacidad. El temperamento es fundamental. ¿Qué decimos nosotros en discapacidad cuando hablamos de temperamento o de personalidad? Decimos que uno tiene una personalidad que se construye justamente de niño. A lo largo de los años vamos moldeando a través de la cultura, de nuestras relaciones, pero cuando una persona enferma sigue teniendo esa fase de personalidad, uno es bueno o si es malo, la enfermedad lo que hace es exacerbar determinadas emociones, preservar o aniquilar otras, pero de la base de la personalidad la tenemos constituida a la edad, por lo menos entre los 5, 7 y 8 años, esa es la edad donde forjamos nuestro carácter, ¿sí? Por eso insisto que forjar un carácter a partir de un juego cibernético y de frustración o no frustración es un poco inquietante. Y un pobre ajuste, hablamos de discrepancia de las oportunidades, demanda del entorno, capacidad y características temperamentales del niño. Esto es lo que tenemos que estar afinando, la razón, el conocimiento, el cerebro y el corazón. Símbolo del corazón, hablamos siempre del afecto, del cariño, del amor. Si no amamos a nuestros pacientes, tenemos que dedicarnos a otra cosa. ¿Cuáles son los cableados para reaccionar? ¿Cuáles son los vínculos correguladores? Paz, humildad, claridad, coherencia, ecuanimidad, compasión, amor. Y del otro lado tenemos ira, enojo, temor, envidia, codicia, incoherencia. Todos estos componentes los tenemos como seres humanos. La idea es tratar de llevar esos componentes a un buen bienestar. ¿Cuál es el rol del profesional? Siempre despertar el potencial humano. Nos gusta hablar de potencial humano. ¿Por qué potencial? Porque siempre aspiramos a algo de potencialidad. Que nunca tenemos que determinar que un paciente con un diagnóstico puede una cosa o puede otra. El techo no se lo podemos poner nosotros. Lo deberá en todo caso poner el paciente, pero nunca el agente de salud. Sí, por supuesto, estar dentro de un marco de realidad hacia donde apuntamos con el tratamiento. Pero ponerle un techo es sesgarle la posibilidad de ser una persona con otras características. Tenemos que ser inspiradores, habilitadores, potenciadores, guías, apoyos, ser modelador, gestor y coordinador. Como consideraciones finales, ya vamos terminando, se beneficia con relagunaciones individualizadas, insisto, con el proceso de individuación, cada uno sobrelleva la patología, las dificultades como puede, de acuerdo a su historia, a su idiosincrasia. La clave siempre es la motivación, tenemos que ser motivacionales, los agentes de salud tenemos que motivar al paciente a que puede llevar a realizar alguna u otra cosa. Los padres son los recursos más importantes, son el primer eslabón social que tiene un niño. Y todos los niños progresan en un ambiente adecuado. El potencial de un niño en este caso sigue siendo siempre ilimitado. Complejidad. Nos encanta hablar de complejidad. Como dije al principio de la charla, estamos en un momento complejo. Unir un lenguaje común, tratar de establecer la ponencia anterior con mi ponencia, obedece a un estado de complejidad. Estas patologías siempre van a ser complejas. Vamos a vivir con patologías complejas porque el estado de la complejidad así lo propone. Como dije anteriormente, nuestra metodología hoy tiene que ver con la transdisciplina. Quizás mañana no sea transdisciplina, sea otra, pero siempre tenemos que tener esa inquietud de poder despertar, de poder pensar algo distinto. Vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo podemos considerar que los cambios actuales vinculados con la tecnología lo podemos asimilar en 30 años? Yo considero desde lo profesional que es difícil, que es complejo. Nuestra metodología Betas justamente tiene que ver con intentar salir del reduccionismo, de sesgar la mirada y poder anudar e insistir con el factor I de determinados componentes. Esta metodología Betas nos ayuda a poder trabajar con ese componente, un trabajo en equipo, un trabajo transdisciplinario, para poder abordar todos estos temas tan complejos. Volvemos a lo mismo, tengamos cierto cuidado porque estamos forjando un tipo de cultura y de costumbres que por lo menos son inquietantes. Muchas gracias por la atención. Gracias.